Bueno, este instructivo muestra cómo realizar la categorización de los artículos. Inicialmente pues debemos definir una clasificación previa. En este caso pues la clasificación es la de ferretería, cerámica, baños y movimiento. Y posterior a eso construir una matriz con los diferentes criterios de categorización para cada una de estas clasificaciones. Estas clasificaciones van a tener 3 categorías cada uno. Se va a categorizar el inventario nuevo, que es el que se ve acá. Se va a categorizar el obsoleto con estos criterios y se va a categorizar el inventario de movimiento con estos criterios. ¿Cuál es la lógica de cada uno? Pues en el caso del inventario nuevo, todo artículo que tenga entre 0 y 6 meses de haberse creado va a ser categorizado como nuevo. En el caso del obsoleto, pues todo artículo que no haya tenido demanda en cada uno de estos rangos de meses va a tener esta categoría de obsoleto. Y en el caso de movimiento, que son los artículos que sí han tenido movimiento por lo menos una vez en 6 meses, porque ese es el periodo que tenemos acá de categorización, pues van a ser categorizados en estas variables de acuerdo a estos rangos en demanda, en fluctuación y en utilidad. Una vez que tenemos estos criterios de categorización, pues ya generamos la información de los artículos para esta clasificación en específico y se realiza la categorización de la siguiente manera. Esta pues es una tabla con la información de todas las ventas de Aguilar Batres para el área de ferretería. Y lo primero que debemos de hacer es separar todo el inventario nuevo, es decir, el inventario que tenga entre, en este caso, entre 0 y 6 meses de haberse creado o de haber ingresado al inventario de la sucursal. Lo que hacemos en este caso es que necesitamos contar con la fecha de apertura de cada uno de los artículos. Y para poder determinar pues la cantidad de meses que tiene el artículo de pertenecer al inventario, lo único que tenemos que hacer es hacer una resta. Restar los días que han transcurrido desde la fecha en que estamos haciendo el análisis. Estos análisis se deben de hacer al inicio de cada mes y debemos de tomar como referencia la última fecha del mes anterior. Por eso acá en este ejemplo, digamos, tenemos la fecha de análisis al 31 de enero y lo que debemos de hacer es restar la fecha del 31 de enero con la fecha de apertura de cada uno de los artículos. Eso nos da una información, unos datos en días y que estos días los vamos a transformar a meses. Es a través de la fórmula multiplicar este dato por 12 y dividirlo dentro de 365 para que nos dé una cantidad de meses. Pues aquí, como yo le estoy aplicando la fórmula de redondear, pues me aparece 0 porque quiero que me lo redondee al inmediato inferior. Y pues aquí estarán todos los que tengan entre 0 y 6 meses de haberse creado, que son todos estos artículos que tenemos acá. Hay una subcategorización todavía del inventario nuevo, en donde vamos a asignar N1 a todos los artículos que tengan entre 0 y 3 meses de haberse creado, como ustedes lo pueden ver acá, y N2 a los que tengan entre 4 y 6 meses de haberse creado. Entonces, ese es el primer paso para realizar la categorización. Separar del total de artículos todo el inventario nuevo, es decir, todo el inventario que tenga entre 0 y 6 meses. Esto lo hacemos restando la fecha de análisis menos la fecha de apertura. Convertimos esos días a meses y obtenemos nuestra categoría del inventario nuevo. Una vez que ya tenemos todo el inventario nuevo, vamos entonces a obtener el inventario obsoleto, que es la otra pestaña que tenemos acá. El inventario obsoleto es todos aquellos artículos que no han tenido venta durante el periodo que estamos analizando. Como veíamos acá, estamos utilizando un periodo semestral y pues todos los artículos obsoletos van a ser los que no han registrado ni una sola venta durante esos 6 meses, que son todos los artículos que están acá. Lo único que hacemos simplemente es determinar
el promedio de ventas de estos últimos 6 meses para cada uno de estos artículos. El dato de ventas corresponde al dato número 4 de cada uno de los meses. Y pues como ustedes pueden ver acá, ninguno de estos artículos ha tenido movimiento durante los últimos 6 meses. Sin embargo, necesitamos determinar cuándo fue la última vez que el artículo tuvo movimiento. En este caso, para eso lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos con el inventario nuevo. Lo que vamos a hacer es que vamos a restar la fecha de análisis, que sigue siendo el 31 de enero, pero se la vamos a restar ya no a la fecha de apertura, sino a la fecha que registra el sistema de última venta de este artículo. En este caso es el 27 de julio del 2018. Pues nuevamente acá le aplicamos a la fórmula del redondear y pues en este caso este artículo se vendió por última vez hace 6 meses. Como ustedes podrían ver en la tabla de categorización, hay rangos de 6 a 12, de 12 a 18, hasta el mayor rango, que es mayor a 30 meses sin venta, para poder asignar una categoría específica de obsoleto. Entonces, todos los artículos que estén entre 6 y 12, que son todos estos que estamos viendo acá, van a tener una categoría O1. De 12 en adelante van a tener una categoría 2. Aquí, pues, curiosamente, no existen ni O2, ni O3, ni O4, pues definitivamente por los datos que muestran estos artículos, y pues todos a partir de acá son O5 en su categoría de obsoleto. Esto es con el fin de poder hacer una segmentación más clara y un análisis más específico al inventario obsoleto, pero pues esto es bien sencillo, encontrar todos los artículos que no han tenido demanda durante estos 6 meses, calcular los meses que no han tenido venta, que sería la fecha de análisis menos la fecha de última venta, y a partir de ahí tomamos esta tabla de categorización para poder establecer qué tipo de obsoletos son. Una vez que ya tenemos separado el inventario nuevo y el inventario obsoleto, pues ya apartamos estos dos inventarios y nos quedamos trabajando con el resto para el inventario de movimiento. El inventario de movimiento va a tener 3 códigos, uno asociado a la demanda, uno asociado a la fluctuación y uno asociado a la utilidad que genera la venta de este artículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues acá únicamente contamos con los artículos que no son nuevos y que sí han tenido venta por lo menos una vez durante los últimos 6 meses. Lo que hacemos acá es que vamos a encontrar la demanda promedio mensual de cada uno de estos artículos. En este caso, por la naturaleza de la información que estamos analizando, en cada una de las demandas vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar los 3 meses más lejanos por el 40% y los 3 meses más cercanos por el 60% para tener una demanda ponderada. Por eso ustedes pueden ver en la fórmula de acá que las demandas de enero, de diciembre y de noviembre están multiplicadas por 0.6 y las demandas de octubre, septiembre y agosto, el promedio de esas 3 demandas, está multiplicado por 0.4 para tener una demanda promedio ponderada por la naturaleza de la información que estamos obteniendo. Lo que hacemos acá es obtener esa demanda promedio y vamos a ordenar toda la información de mayor a menor utilizando como referencia la demanda promedio. Vamos a hacer el ejemplo acá para fines de demostración en el video, aunque aquí en el ejercicio ya lo tenemos todo resuelto. Vamos a colocarla acá de mayor a menor y vamos a ordenar toda la información, como les decía, de mayor a menor, tomando como base nuestra demanda promedio mensual. Lo que hacemos luego de eso es totalizar esta columna
Sumamos ese dato de la demanda, nos da que la suma de esa columna son 1689 y lo que vamos a empezar ahora es a obtener cuánto representa cada una de estas demandas del total de la demanda promedio mensual, que es este dato que obtuvimos acá, y vamos a ir obteniendo estos datos que ustedes pueden ver reflejados en este dato. Voy a deshacer la operación que hice para poder mostrarles el ejemplo completo. Posterior a eso, iniciamos a determinar la demanda promedio acumulada, que no es más que la suma de la demanda del artículo en cuestión más la suma de la demanda promedio, del porcentaje de demanda promedio del artículo anterior. En este caso, como les decía, esto ya está resuelto, por eso vemos los datos así, pero es algo muy sencillo, como imaginémonos que este artículo tenga una demanda promedio de 12% y quiero encontrar la demanda acumulada del artículo 2. El artículo 2 tiene una demanda del 13%, entonces la demanda acumulada de ese artículo va a ser el 13% más el 12% del anterior y obtenemos un 25%. Al final, el último dato de esta columna nos debería dar 100% porque pues lo que estamos haciendo es sumando cada una de las demandas. Posterior a eso, utilizamos este dato de la columna de la demanda promedio acumulada para encontrar nuestro primer código de categoría, tomando como referencia los datos de esta tabla. Todos aquellos artículos que estén entre 0 y 70% de porcentaje de demanda promedio acumulada serán categoría A, entre 71 y 80 categoría B y entre, pues así hasta el final, hasta llegar al 96 y el 100% que van a ser categoría E. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este artículo tiene una demanda promedio acumulada del 58%. Esto está dentro de este rango, por lo tanto es una categoría A, como se muestra acá. Este, por ejemplo, tiene una demanda promedio acumulada del 98%. Ese porcentaje cae en este rango, tendrá que ser una categoría E, como está acá. Y pues así lo vamos haciendo con cada uno de los artículos. Luego vamos a obtener el segundo código de categorización y ese tiene que ver con la fluctuación. La fluctuación no es más que obtener tres datos. ¿Cuál fue la máxima venta durante estos 6 meses de ese artículo? ¿Y cuál fue la mínima venta durante esos 6 meses? Si nosotros buscamos para confirmar, aquí nos da que durante estos 6 meses, en el mes que más se vendieron 28 unidades. Y pues podemos ver aquí los datos resaltados, que no existe un dato mayor a 28, que es el que está acá, que fue en enero, y el dato menor que fue de 8 en noviembre. Con estos dos datos podemos obtener la fluctuación, que será restar el máximo menos el mínimo dividido la demanda promedio que se obtuvo y nos va a dar un dato de fluctuación. Con este dato de fluctuación nosotros podemos encontrar el segundo código de categoría de este artículo. Esto lo podemos hacer de acuerdo a esta tabla, en donde entre 0 y 1 será una categoría A, entre 1 y 2 categoría B y así sucesivamente hasta las fluctuaciones que son mayores a 4 teniendo una categoría E. En este caso, como la fluctuación es 1.27, eso se encuentra en este rango y tendrá que ser una categoría B como lo tenemos acá. Y por último, vamos a obtener el código de la utilidad. Esta es una operación muy similar a la que hicimos con la demanda promedio, solo que esta vez lo haremos con la utilidad promedio y no será ponderada como sucedió con la demanda promedio mensual. En el caso de la utilidad promedio mensual, pues no será ponderada, será un promedio normal que tomará, en este caso el dato es el dato 3 de cada uno de los meses, que muestra cuál fue la utilidad que dejó ese artículo en cada uno de los meses. Obtenemos el promedio de cada uno, totalizamos la columna y lo que hacemos acá también es ordenar toda la información que ya teníamos de mayor a menor con base a esta columna. Posterior a eso vamos a obtener qué porcentaje representa
cada uno de estos artículos del total de la utilidad promedio mensual. En este caso, por ejemplo, este artículo representa el 6%, estos 1812 representan el 6% del total de los 30.000 quetzales, y así sucesivamente lo vamos haciendo con cada artículo. En la siguiente columna, pues lo que vamos a hacer es obtener la utilidad promedio acumulada, que como les expliqué en el caso de la demanda promedio, no es más que la demanda promedio de ese artículo más la acumulada que ya traemos en la anterior. Aquí lo podemos ver un poco más claro porque toda esta información está ordenada de acuerdo a estas tres columnas, y pues la utilidad, promedio acumulada de este artículo, pues como no tenemos ninguna acumulada anterior, va a ser exactamente la misma, pero en el siguiente caso va a ser el 4.44 de este artículo más el 6.03, y eso nos da 10.47. En el siguiente caso será el 10.47 que ya traíamos más el 4.32 de este artículo, y esto nos da 14.79, y lo vamos haciendo así sucesivamente hasta el final. Nos debe de sumar exactamente 100 nuevamente el último dato. Y pues con este dato ya podríamos encontrar el tercer criterio de categorización, que es la utilidad, que lo podemos ver también aquí en esta columna. Los rangos son exactamente los mismos que para la demanda, entonces todos aquellos artículos que tengan una utilidad promedio acumulada entre el 0 y 70 serán categoría A. En este caso, la utilidad promedio acumulada es del 6% para este artículo, pues caen en este rango definitivamente y tendrá que ser un código A en utilidad. Y por último, lo que hacemos es hacer una concatenación de las tres variables, de los tres códigos, para poder obtener la categoría de los productos de movimiento. En el caso de estos productos, pues van a tener tres variables de categorización. La primera es la demanda, la segunda es la fluctuación y la tercera es la utilidad.